cuenta? Bueno, hágale. Tenemos un minuto. Pero esto es más rápido. Tratemos de no interferir. Tanto. Hay momentos para intervenir importantes. Pero entonces habíamos quedado que los que manejan la parada es el riesgo de sangrado, y un mensaje general que recalcaré al final es que nosotros solemos sobreestimar el beneficio de los medicamentos y solemos subestimar el daño que hacen los medicamentos. Entonces, tener eso en cuenta al momento de formular. Y hasta el momento, pues no sé si se habían dado cuenta que no habíamos hablado del Precise DAPT. Y dirán, bueno, ¿pero por qué? Y fijémonos en las reducciones absolutas de riesgo en las diferentes poblaciones. Ahora, no me voy a detener mucho porque tardaríamos mucho, solamente como 5 minutos en esta gráfica, pero recordemos que el Precise DAPT se calcula en el momento del evento índice, los datos eran derivados del plato. Sin embargo, esta gráfica que estoy mostrando aquí es de la validación externa más grande que tiene el Precise DAPT, que es como la que lo posiciona mejor, dentro de la cual la mayoría de los pacientes eran infarto agudo del miocardio comprendido entre 19% STEMI y 40% más o menos no STEMI o angina inestable, y el 88% de los pacientes estaban tratados con clopidogrel. Sin embargo, hay otros datos que también validan externamente el uso de prasugrel y ticagrelor para el Precise DAPT. Ahora, hay una validación externa adicional de 66.000 pacientes del Sweetheart, probablemente la más importante porque era pacientes de la vida real, que nos mostraba que un Precise DAPT de alto riesgo aumentaba casi el doble el riesgo de sangrado basal, y miremos que era más o menos cerca del 2% y aumentaba cerca del 4% del riesgo absoluto de sangrado. Cuando nosotros hablamos de esto, un aumento de 2.0%, 2 puntos porcentuales, que es lo mismo que nos dan los estudios de margen de no inferioridad en promedio de 2.0% a 4.0% para no inferioridad algunos. Entonces sabemos que esto, así sea no inferior, un 2%, 2 puntos porcentuales más de riesgo de sangrado ya va a ser mayor que el riesgo isquémico, suponiendo que eso es lo que estoy reduciendo, el riesgo isquémico. ¿Sí me cogen la jugada ahí? Listo. Dentro de esta validación externa encontramos algo muy interesante. En los pacientes ancianos, en los pacientes de bajo peso, en los pacientes con neoplasias, en las mujeres, en los pacientes con anemia y en los pacientes con enfermedad renal crónica, miren cómo se comporta el Precise DAPT. Pésimamente. Entre más cercano a la línea, eso pues como una curva ROC parecido. Entonces lo que vemos es que es una curva, sí, es una curva ROC. Pero entonces ellos calculan la estadística CD, el doctor Daniel recordará, que encuentran un valor muy malo para predecir sangrado en los pacientes que ya tienen algún tipo de riesgo de sangrado. ¿Sí me entienden? O sea, si el paciente tiene algún criterio de alto riesgo de sangrado, de riesgo moderado de sangrado, el Precise DAPT va a patinar. ¿Y es porque sobreestima o porque subestima? No se correlaciona. O sea, no predicen ni que sangra ni que no sangra. Simplemente no tiene una buena correlación con el sangrado. No dicen si sobreestima o subestima, pero no es un buen predictor de sangrado en pacientes con algún factor de riesgo para sangrado. Pero eso es obvio. O sea, si usted tiene un paciente de alto riesgo de Y sangrado, le da bajito, ya usted se va con terapia corta No le haga Precise y no le hace Precise DAPT. exacto. Pero si usted no sabe, o sea, si el paciente es normal, se lo calcula y usted define. Para usted puede ser obvio, doctor, pero alguien podría decir, yo tengo un paciente de bajo peso de 75 años y le hago un Precise DAPT y me da bajo riesgo. Yo puedo estar confiado en darle más medicamentos que lo hagan sangrar porque el Precise DAPT me dio bajito y la respuesta es no. ¿Sí me cogen la jugada? Sí, igual el Precise DAPT pone peso, hemoglobina, función renal. Entonces, igual... No incluye, pero ya vamos a ver. Ahora vamos a hablar de angina inestable y no STEMI dentro del algoritmo maestro. El agua caliente es para mí. Que no hay empanadas, ¿no? Sí, señor. Hay bastante, ¿cierto?
Sí, están como los ¿Tienes hombres tus fieles. colorcitos? Sí, garrafas. Ahora, la Otro angina con COVID. inestable, cuando reviso, Póngase tapado. cuando reviso los datos y los estudios, primero hay muchos, pero todos los estudios y el agregado, Ay, Y perdón. el agregado de la evidencia me acuerda de la playa de Cartagena. Ay, se rompió. Se rompió un poquito. y falta una, ¿cierto? Sí. ¿Se pide huevo, no? Sí. No. Carlos Botas. Ay, Así no sea chantapitos también eran desérticos y atentos en su buen momento. Una pregunta menos. Eran respetuosos. Eran respetuosos, Pero bueno, entonces la angina, evitar la angina inestable y la enfermedad y no STEMI. En general, estos estudios todos me acuerdan de la playa de Cartagena. Uno va a la playa de Cartagena y uno se da cuenta que tiene 3 colores, ¿o no? Por una parte, los estudios incluyen los pacientes con STEMI, poquitos. En general, una población ahí medio turbia que es de la enfermedad estable y otra población que es la angina inestable y no STEMI. Pero los estudios son así. Cogen diferentes poblaciones y uno ve una población demasiado heterogénea que uno los ve y uno no se quiere meter. Pero para interpretarlos toca meterse. Y aquí voy a ser un poco más metódico como le gustaría al doctor Carlos Daniel. ¿Se pidió Coca-Cola? No. Porque vamos a interpretarlo por tiempos. Entonces vamos a primero revisar los estudios que evalúan de 6 versus 12 meses de antiagregación dual. El primero fue el excelente. En el 2012 cogieron 1.500 pacientes, bajo riesgo isquémico, 5% de infarto previo, 98% de los pacientes tenía CLOPI, 50% eran no STEMI, o vamos a llamarlo no STEMI para efectos prácticos, a menos que vaya a ser la distinción. No STEMI con un margen de no inferioridad de 4.0% valor absoluto. Ya vimos que 2% es lo que aumenta de sangrado, 2% en promedio es lo que reduce de riesgo isquémico. Es decir, obviamente va a ser positivo un margen de 4.0%. Efectivamente, no fue positivo para no inferioridad, sin embargo el estudio, como era el primer estudio, no tenía poder para MACE, y ellos lo mencionan. ¿No fue positivo? Obviamente fue positivo para no inferioridad, ahí está, positivo para no inferioridad. Pero el estudio, y ellos lo mencionan, no tenía poder para MACE. ¿Qué gran desenlace primario? ¿Sangrado? Sangrado. Pero dice target best. No, el de Target Vessel Failure es tener que reintervenirlo en el vaso culpable. Listo. Pero no MACE. Esa gráfica sin número de pacientes me parece muy... No lo ponía. Mentira, me tocó cortarla para que me copiera en esa esquinita. Pero no importa, era muy bajo el número de eventos. Eso es lo importante que usted tiene que saber. Es muy bajo número de eventos, sin diferencia estadísticamente significativa, sin embargo no es un desenlace, es simplemente un estudio exploratorio. Luego Después viene de lo el que hemos hablado, security. sigue cortando los números de Sí, toca. Es para un mensaje, doctor. Es un concepto. Ujú. El security en el 2014, 1.400 pacientes, un margen un poco más respetable de no inferioridad de 2.0%, solo incluía pacientes con angina inestable, de los cuales el 39%. Fue positivo para no inferioridad, pero fíjense en el bajo riesgo de los pacientes y en la baja tasa de eventos. Aquí miramos 8 y 5 pacientes y 31 versus 27 pacientes. Un índice de falsabilidad muy bajo con tan bajo tasa de eventos que genera dudas frente a los resultados del estudio. Pero no reduce sangrado, pero fue positivo para no inferioridad en desenlace isquémico. Pregunta, usted ha dicho que el riesgo era 2% de sangrado No, anual. en general de los pacientes de bajo riesgo de sangrado Es 2%. es 2. ¿Y el riesgo isquémico es cuánto? Depende, pero puede ser, oscila entre 1 y 2%. Sí, tenía ese número. Sí. Pues, o sea, es lo usual. Mira que es 4% el NACE, que es la suma de sangrado y los eventos isquémicos. ¿Qué? En el número de eventos
O sea, en el NACE, mira que porcentualmente es 4.5. 4.5 y Cosa que es 1.2. comportamiento parecido a lo que Sí, hemos visto. sí, en porcentualmente Sí. es parecido, sin embargo, fíjese que hay 8 eventos en los 6 a 12 meses, hay 30 eventos de 700 pacientes, sí, sí, pero el N es muy bajito. Nuestro N de nuestra escala de la AJA es más grande. Casi. Exacto. Y aún así no lo Eso. reciben. Eso. Editar. Editar Que nos toca ir al evento de falla de la mujer. pues escribió la doctora González, consiguió que el personal de formación de esta. Pero Sí. son las 8. Entonces, A mí me toca pasar de lista. de por sí no es un estudio, el security soporta y es epidemiológicamente riguroso para soportar bajarse a 6 meses. Desde segunda generación, bien, bacano, pero no es la evidencia que nos gusta. Ahora, en el ICER-SAFE 4.000 pacientes, 2014, desde segunda generación, 6 versus 12, todos floppy, margen de no inferioridad de 2.0% o relativo de 1.2, de los cuales el 30% tenían no STEMI. No hubo diferencia, sin embargo, de nuevo, un bajo riesgo, baja tasa de eventos, fue terminado prematuramente, un seguimiento solo a 9 meses, no a 12 meses. Es decir, le daban 12 meses de DAPT, pero solo lo seguían hasta 9 meses. Entonces solamente pudieron tener el 70% de la muestra y tantas otras cosas que no lo voy a aburrir y ni les voy a decir los resultados. Pero a los 9 meses no había diferencias. En el Smart Date, el 62%, y este es el estudio más importante de 6 versus 12 meses, encontraban con un margen de 2.0% una diferencia sin diferencias para el desenlace primario, es decir, es positivo para no inferioridad, incluía pacientes 20% tenían prazotica, pero 80%, que era la mayoría, tenía CLOPI. Este estudio ya lo habíamos revisado, 40% fue multivaso, 4% tenían infarto previo. Pues como ya lo revisamos, voy a seguir un poquito más adelante porque lo que me interesa es un subanálisis del Smart Date que los estratifica por Precise Data. Y lo que nos demuestra es que tenemos que un Precise Data tiene con un punto de corte de 20, una sensibilidad de 88% y una especificidad de 60% para identificar sangrado y una... Oye, ese video era más una porquería, ¿no? Horrible. Gracias. No, me acordé por lo que ahí se ve muy bien. Entonces yo decía, uno usa la lupa porque le ayuda mucho, pero es que aunque sea una porquería, queda jodido. Con el punto de corte de 14 tenemos una sensibilidad del 94% y una especificidad del 54%. Ahora, el París ni lo menciono porque es bastante peor que el Precise Data. Entonces, no lo usamos en la práctica clínica. Y también sabemos que la tasa de sangrado, entre mayor tasa de sangrado, un mayor de 25 nos da una tasa de sangrado más o menos 1.4 puntos porcentuales, y en la medida en que baja, pues obviamente va bajando. Pero por ejemplo, el Las punto de tasas corte que pone absolutas. la guía es 25. Pero mire Correcto. que, o sea, basado en eso, da lo mismo usar 14. Pues no hay valor de P, pero me atrevo a decir que no hay diferencia. Sí, no debe haber diferencia, mejora un poquitico la sensibilidad. Sin embargo, el mensaje general que yo quiero dejarles es que la especificidad para predecir sangrado mayor es mala, en general, en los pacientes del Smart Date. Correcto. Muy bien dicho. Ahora, cuando los estratificamos, y esto yo quiero que se lleven este mensaje de puntos porcentuales, es cuando tenemos más de 25 de Precise Data. No, triste. Ya se la puso a Fred. Después no digan que por qué no termina, ¿no? Sigue, Rafa. Cuando tenemos más de 25 de Precise Data, fíjense en los valores. En estos pacientes 1.5% riesgo de sangrado mayor, aquí, y menos de 25, es decir, riesgo no mayor, no grande, no alto, 0.3% de tasa de sangrado. Es 5 veces mayor el riesgo de sangrado cuando tengo un riesgo de sangrado alto, pero el riesgo isquémico lo acompaña. Cualquier sangrado, casi el doble. Cualquier infarto, perdón. Cualquier trombosis del stent,
casi el doble, pues más del doble. ACV, el doble. Muerte, casi 4 veces mayor. Es muy curioso. Siempre el riesgo isquémico acompaña el riesgo de sangrado y eso lo conocemos de la práctica clínica. Ahora, hay que tener esto en cuenta al momento de tomar decisiones y ya veremos. Sin embargo, el NEIS, bueno, en general 14%, el 5% en general es 3 veces más probable que les pase algo. Sí, algo, cualquier cosa. 15% de tasa de eventos. Estos datos son si el Precise DAP me da eso y el Más de paciente 25. recibe 12 meses. ¿Sí o no? Y el paciente, sí. Recibe 12 meses. O sea, sí. Sí. Y acá los estratificamos si recibe 6 meses o 12 meses. Si tiene, entonces acá arriba tenemos 6 meses en rojo, 12 meses en azul Para sangrado. y para sangrado. Entonces esto es sangrado, esto es isquemia y todos estos son Precise DAP menor a 25. ¿Sí? Entonces el primer mensaje que tenemos es que cuando tenemos un Precise DAP menor a 25 no hay diferencia en sangrado entre darle 6 y 12 meses. Claro, por eso, si el Por- Precise DAP es mayor de 25, Ya llegaremos a las conclusiones, gracias doctor. a ver, Cuando miramos isquemia, ya sabemos que un Precise DAPT mayor a 25 nos aumenta el riesgo isquémico. Pensaría uno, bueno, de pronto un Precise DAPT menor a 25 el riesgo isquémico es muy bajito, pero que lo que vemos es que los que tienen 6 meses estadísticamente diferente es darle 6 meses versus 12 meses. Es decir, en un paciente con Precise DAPT menor a 25 está mal darle solo 6 meses de antiagregación. Me atrevería a decir. En pacientes con Precise DAPT más de 25, cuando los comparamos, los que les damos 6 meses tienen estadísticamente menos sangrado, más o menos 1.7% menos en diferencia por puntos porcentuales, 1.7%, y cuando les damos 6 meses no hay diferencia en desenlaces isquémicos. Es decir, cuando tiene un Precise DAPT mayor de 25, dele 6 meses. Cuando tiene un Precise DAPT menor a 25, dele 12 meses. ¿Con qué? Puede ser con Clopi en esta o sea, sí población. le sirve. Porque el 80% era Clopi. Una duda sí es porque con menor de 25 sí más riesgo isquémico y con mayor de 25 no. No hay diferencia. Pues El no, sangrado es esperable, sí, porque si lo acorto. porque los puntos porcentuales que Pero si mostró Precise Rafa- está mayor a 25 en teoría, Porque- puede indicar mayor riesgo de sangrado, pero mayor riesgo isquémico. La diferencia es el riesgo absoluto, entonces Exacto, reduce. por eso lo que Rafa nos mostró. En la reducción de riesgo relativo, seguramente le va a dar 50%, 30%. Pero cuando ¿Por qué? miramos la reducción de riesgo relativo, cuando miramos la reducción de riesgo absoluto, Pues nada. es muy poquita, porque el riesgo ya era bajo. Pero es que Pero se yo ha no, mostrado yo lo una- que ¿Qué diría, diría? yo lo que diría es lo siguiente. Mire hasta dónde suben las curvas cuando el Precise DAP es mayor de 25 y mire hacia dónde suben cuando es menor de 25. Entonces, cuando es de menor de 25, como es tan baja la incidencia de eventos isquémicos, es, digamos, uno que haga, dos que haga, le cambia mucho. Es que era el valor Sí. que nos mostró Rafa. Uno En 5, cambio, 2.5. claro, en cambio, cuando es más de 25, ambas curvas se le van para arriba, pues tienden a irse para arriba, ¿sí? Entonces yo creo que el mayor de 25, como tiene más riesgo isquémico, pues tiene más riesgo isquémico, o sea, yo creo que Mira, hay falta, yo creo que si tuviéramos más gente o más Hubiera habido una uno ve más diferencia. uno ve Sí. diferencias. pero el NNT sería muy grande para poder detectar esa diferencia. Rafa, esto es con el Smart Date. Esto es con el Sí, Smart Data. bueno, es que sí, no. Es que Es que esa es la gráfica más importante del Precise DAP. O Los- sea, eso es lo que... sí, los 12 meses, los 12 Su análisis meses, del los Precise. 12 meses en Precise DAP mayor a 25, Miren que le da, pero vea, los 12 meses en Precise DAP mayor a 25 le da como 3 y pico, Ujú. ¿sí? Mientras sí, que los 12 meses en Precise DAP mayor a 1.5, 25 le da 1.7, como 1, 1.7. 2 diría yo, no sé, ¿sí? Entonces son perfiles distintos, así muestra que con Precise DAP mayor a 25 el riesgo isquémico es mayor. Pero miren la diferencia absoluta. Esta es 1.5 puntos porcentuales con 6 versus 12 y la otra es 1.3 puntos porcentuales. Es decir,
la diferencia Por el entre número este de y eventos. este en reducción, pero es que no es en absoluto, o sea, no es de riesgo, Pero se sino vuelve de reducción. significativo, se vuelve Por el significativo número. por el número de eventos. Sí, exacto. Pero bueno, Hay una diferenciación de eso según ¿cuál fue el evento índice? O sea, si es no que yo impacto sepa. con, sí, sí, no o entiendo, no que yo estables. sepa. O sea, los Sería demás interesante, hay desenlaces de subgrupos, estables. pero no hay diferencias en los subgrupos porque no hay suficientes pacientes para tener diferencias. Pero Ahora, una cosa que- Eso sería hacer un subanálisis de un subanálisis. Sí, no, o sea, mi pregunta iba más como hacia los estables, ¿qué pasaba si de pronto hay pacientes estables y si el comportamiento era distinto en esos? No espero que en infarto con sí haya una diferencia. Pues en teoría sí. Ah, no. Al estable, contrario, en o sea, estable no, menos va a haber estable. diferencia isquémica. Va a Ahora, haber diferencia de sangrados. No o sea, los quiero enredar, pero hay que tener mucho cuidado cuando le muestren diferencias absolutas de riesgo en subgrupos, porque si un estudio está bien hecho, si un estudio el resultado es consistente y Debería demás, tener diferencia. el resultado, digamos, es positivo para toda la población y los subgrupos deberían mostrar que la P-interacción no es significativa. Eso es relativo. Pero como el riesgo de cada subgrupo es distinto, siempre la diferencia de riesgo absoluto la reducción del riesgo absoluto tiene que ser diferente en los subgrupos si la P-interacción del riesgo relativo no fue significativa en los subgrupos. Claro. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Entonces, seguramente si usted mira esto como reducciones de riesgo relativo, le da que la P-interacción no es significativa por precise depth. ¿Me entienden? Sí. Entonces, en general podemos decir que en poblaciones sin alto riesgo de sangrado y sin alto riesgo de sangrado, ya vamos a ver por qué, podemos utilizar el precise depth para guiar la duración de 6 versus 12 meses y sabe qué tal. En el Smart Data había pacientes con elevación del CT, no me acuerdo. ¿no? Sí, porque yo lo presenté ya en STEMI. 19%. Ahora, tenemos más estudios. En 6 versus 12 meses tenemos el Optima C, que era positivo para no inferioridad, sin embargo, era bajo riesgo, baja tasa de eventos. Miren, 8 versus 2, 1 versus 1, 1 versus 0, 1 versus 0, 6 versus 2. Y además el margen de no inferioridad es una grosería, 4.0%. Entonces, por favor, cuando vean 4.0% en estos estudios que buscan desenlaces isquémicos, mírenlos con una pizquita de sal. Ahora, el Nippon. Yo no entiendo quién se le ocurrió. Ya que es chino, ¿no? Este estudio fue hecho en Japón y él es japonés. Yo sé. Entonces, encontró en el Nippon 3.200 pacientes. Ellos se preguntaron, ve, si les damos entre 6 meses y 18 meses. Y 20% tenía no STEMI, un margen de no inferioridad de 2.0%. Sin embargo, el estudio era positivo para no inferioridad, pero no tenía poder para nada porque fue terminado prematuramente, sin diferencias en eventos o sangrado, por bajo número de eventos. Entonces, terminado prematuramente, no consiguieron, tan baja era la población de ellos, el riesgo basal, que no lograron capturar suficientes eventos porque era guiado por eventos. Entonces, ignoren 6 versus 18 meses. Por el momento en que vamos, pacientes con angina estable o no STEMI, ahí debería ser no STEMI, con alto riesgo de sangrado. Si no tiene alto riesgo de sangrado, es decir, si no tiene factores clínicos como ansiedad en la mujer, enfermedad renal crónica, le calculamos un precise depth. Si es alto riesgo, pues tiene un precise depth más de 25, le damos 6 meses de clopid. Si no tiene un precise depth mayor a 25, nos preguntamos si tiene alto riesgo isquémico. Si tiene alto riesgo isquémico, le vamos a dar 12 meses de tica o prazo. Ahí, no sé, yo lo había cambiado después de nuestra discusión. Le damos tica o prazo. Y si no tiene alto riesgo isquémico, le damos 12 meses de clopid. ¿Hasta ahí alguna Yo pregunta? insisto en que usted debería poner Pero por eso él dijo riesgo isquémico. por eso, pero debería poner entre el algoritmo DAPT con TICA, DAPT con CLOPI. Pero le Es doy que 12 confunde. meses. Porque si se pone 12 meses de TICA, el que le lea el algoritmo va a decir Solo terapia. TICA, monoterapia de TICA. No, porque es DAPT, por eso la D de dual. ¿Dónde está la de dual ahí? El algoritmo. Ahí dice. Perdón. Disculpe. Ahora, hay algunos estudios que quieren acortar aún más. Ya vimos que en STEMI 3 meses es inaceptable. Tal vez en no STEMI o angina inestable puede ser. El RESET
se preguntó esto y 40% de los pacientes eran de angina inestable, no STEMI, o sea, no infarto sin elevación, sino solo angina inestable. Solo con Clopi, con stents de primera y segunda generación, con un margen de 4.0%, que en general es una grosería. Pero los pacientes tenían un bajo riesgo isquémico, multivaso 20%, 2% infarto previo, 20 milímetros de stent y más o menos una lesión tratada de 1 a 2. ¿Qué encontraron? Era positivo para no inferioridad sin diferencia en NACE, 4.7 en el estimador puntual versus 4.7. Y muy curioso, fíjense dónde sucedían las trombosis del stent. En el DAPT de 3 meses ocurrían en el periodo agudo, es decir, en los primeros 3 meses. Y en el DAPT extendido ocurrían de los 3 a los 12 meses. O sea, siempre ocurrían cuando estaba recibiendo la antiagregación dual. Pero 0.2%. Entonces, muy baja tasa de eventos. ¿Por qué los pacientes son de muy bajo riesgo? Sin embargo, la diferencia fue cero. Por eso cuando a mí me sale que los subgrupos del residual queda uno para un lado y el otro para el otro en trombosis de stent, siendo un desenlace tan poco frecuente, me inquieta. ¿Me entienden? Pero fíjate dónde ocurre. Ocurre siempre cuando está recibiendo la terapia antiagregante dual, no cuando está con placebo. Es decir, hay menos diferencias en trombosis del stent. ¿Listo? Hay un subanálisis del iLOVIT 2 que también evaluaba 3 meses versus 12, pero el subanálisis no el estudio de base. Con stents biodegradables, que tengo entendido no los usamos. Pero si 60% eran angina estable, un margen de no inferioridad también una grosería, un syntax basal de muy bajo riesgo, que era 11, y tenía un syntax residual adecuado, que era 3, ojalá fuera 0. El estudio fue positivo para no inferioridad, con una separación de las curvas que preocupa. Sin embargo, era un subanálisis y puede ser exploratorio. Cuando miramos NACE, había una diferencia de 1.2 puntos porcentuales sin diferencias estadísticamente significativas y una diferencia de infarto, pero todo era no estadísticamente significativo, un bajo número de pacientes y el estudio no fue hecho para esto. Entonces, cuando miramos 3 versus 12 meses, en general no tenemos buenos estudios que lo soporten. Sin embargo, hay evidencia indirecta en algunos otros subanálisis que 3 meses, lógicamente, en pacientes de muy bajo riesgo isquémico, podría ser una opción en pacientes de muy alto riesgo de sangrado. Hay dos estudios que evalúan un mes de DAPT. El primero es el One Month DAPT, que cogía el BioFreedom Drug Coated, el primer Polymer Free Stent con BA9. No lo tenemos, no lo usamos, pero un mes con stent BioFreedom, cuando lo comparamos y algunos pacientes tenían 6 meses y algunos pacientes tenían 12 meses de Clopi, que asemeja a la población de la vida real. El 35% tenía angina inestable, un margen de no inferioridad aceptable en 3.0, sin embargo no es menor a 2 como nos gustaría. Todos tenían Clopi, los stents eran más o menos 1.3 stents con 30 milímetros de stent, que se parece a los pacientes en términos de riesgo por criterios angiográficos, pero solamente el 13% era multivaso, solamente el 4% tenía infarto previo. El estudio fue positivo para no inferioridad, con un estimador puntual de NACE 5.9 versus 6.5, es decir, si sangran menos porque era expensas de sangrado. Acá les pongo los desenlaces. NACE, muerte, también disminuye muerte numéricamente, gracias a Carlos Daniel. Y una diferencia de 1.7 versus 2.5, sin embargo, no tenían suficiente N para demostrar diferencias en los compuestos del desenlace primario. Listos ahí porque vamos a sacar conclusiones de este, sobre todo de este, no tanto del Master DAPT. ¿Alguna duda, pregunta por el momento? Excelente. Cuando miramos la interacción nos damos cuenta que en los síndromes coronarios agudos hay una P-interacción para usar un mes versus 6 a 12 meses. Sí. Entonces, en un mes versus 6 meses, parece que, diría Daniel,
No hay diferencias en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, pero sí es mucho mejor en los pacientes que tienen enfermedad coronaria estable. Es decir, ahí uno como que Pero yo ahí sí creo que hay diferencias. Ahora, yo también creo que hay diferencias, No, pero yo porque voy a es que llegar a la un cosa es punto que la P intermedio. interacción le dé y estén así. Usted dice es más fuerte en un grupo, Pero pero este acá sí está- es distinta, aquí sí están a un No, lado no, y al otro, con pero- una P interacción Yo iba a significativa. decir que eran muy poquitos pacientes, pero mire que, si bien no es un número usual en cardiología, no es tan poquito. O sea, son 500 Y 1000. y 600 y el otro 900, 800. O sea, ¿usted cree que se pierde el beneficio en síndrome coronario Se pierde agudo? en síndrome O sea, yo coronario creo agudo, que se el síndrome pierde coronario no le bajaron un mes de Yo creo que un tratamiento. mes es que demasiado- demasiado muy para- poquito para infarto sin elevación. O sea, troponina positivo. ¿Este no tenía nada de infarto? No, Angina inestable y infarto, sí. angina inestable, infarto sin, pero muy poquitos pacientes infarto sin. La mayoría era angina inestable y enfermedad coronaria estable. Y ahora vamos a hablar del Master DAPT. Stents bioabsorbibles 1 versus 6 a 12 meses, un margen de no inferioridad de 2.4 puntos absolutos con poder para superioridad, 37% era angina inestable o no STEMI. Es el único estudio que evalúa pacientes con alto riesgo de sangrado. Ese también es un mensaje de la charla. El único estudio que evalúa pacientes por diseño con alto riesgo de sangrado es este. El promedio del Precise DAPT de los pacientes era 26. 37%, y esto es algo que vamos a discutir ahorita, 37% tenía FA y recibía anticoagulantes orales. Sí, es que me parece que Y esta población revuelve es mucho. un poco diferente. Revuelve mucho, pero les voy a sacar unas conclusiones que van a ser relevantes. El alto riesgo isquémico tenía 1.74 y casi 40 milímetros de stent. 20% tenía infarto previo, es decir, una población de alto riesgo de sangrado y de riesgo moderado a alto isquémico, a pesar que no tenían pacientes con STEMI. 5.9% de desenlace primario, y vamos a ver criterios de alto riesgo de sangrado, que ustedes seguramente a Carlos Daniel me iba a querer verlos. Mírenlos rápidamente, no se los voy a leer. Mientras tanto, Alfredo me va a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué le daban a los manes del FA? Ya vamos a... Ya lo vamos a hacer. Sí, porque no hemos hablado todavía de No, ello. me parece que ese es otro tema. ¿Y cuál era el Sí, ese es punto- otro tema. ¿Y cuál era el punto, el margen de la inferioridad del estudio? 2.4 absoluto con poder con poder para superioridad. Ah, ya. O sea, irían criterios hasta uso de corticoide. Entonces eran pacientes con alto riesgo de sangrado, no en diálisis, pero alto riesgo de sangrado en general. Y ellos tienen un problema, y es lo que el doctor dice, que en los pacientes que tenían necesidad de anticoagulación, el protocolo decía, le vamos a dar a esos pacientes un mes abreviado, o sea, la terapia abreviada, es decir, la intervención de un mes, era un mes de triple terapia. Y el control era 3 meses de triple terapia. No, pues es que así, huevón. Entonces uno dice, pues obvio que va a sangrar menos, huevón. ¿Sí o no? Obvio. Yo diría eso. Y no. ¿Cómo le fue? Entonces, obvio, sangró menos. Superior. Una P de .00001 para superioridad sangra 3 puntos porcentuales menos. Fíjense cómo antes teníamos una disminución de 1.5 puntos porcentuales de sangrado, ahora tenemos una disminución de 3 puntos porcentuales de sangrado, más o menos, cuando el paciente tiene alto riesgo de sangrado, y eso es un dato que me parece importante rescatar del estudio. No, obviamente NACE es no inferior, incluso los desenlaces de MACE son muy similares. Pero la representación de pacientes anticoagulados era igual. Era 37%. Pero era igual en estándar que en abreviado. En ambos grupos. Sí, eso era un desenlace preespecificado. Venga, Porque ahí estamos entonces midiendo la antirrelación. No, eso es lo que yo decía, pero entonces uno se pone a mirar, y esto es lo que yo quería ver, porque yo diría, no, pues obvio sangran menos porque 1 versus 3 meses, pero el desenlace no estaba jalado por lo que sangraban menos Por en la eso. antiagregante. O sea, usted está comparando es el antiagregante, si la Sí. representación es igual. Sí, no, de acuerdo, pero es que hay unos anticoagulados que les dan un mes y otros que les dan 3 meses. Sí, y hay unos no anticoagulados que les dan un Claro, y otros lo que yo quisiera ver, pero no lo veo, ¿dónde está? Anticoagulación En acortada, no. Clinical Ah, ya. Indication for 12 meses no o interactúa. Vaya.
Entonces, usted está viendo es el antiagregado. Los que- Si está bien hecho el estudio, le da igual en Acá tenemos, mire, esto es MACE, que no es diferente, y en sangrado, Clinical Indication for 12 meses DOAC, no es el de abajo. No hay diferencias, pero el de abajo reduce más. Numéricamente. Numéricamente Venga, menor. yo tengo otra pregunta. Lo que dice entonces O es sea- que lo podemos extrapolar a lo que hacemos en la práctica de dar una triple por hospitalización y luego un doble, No, porque yo- ahí se no, hizo no, igual. No, yo lo que digo es que Espere. igual este estudio está comparando antiagregación de 1 versus 6 a 11 meses. Que los Sí. pacientes de fondo tengan anticoagulante, pues es otra cosa y de pronto por Pero eso... no, De pronto por eso la diferencia porcentual se ve más grande, pero igual nosotros estamos comparando No, ese antiagregante. No, es que sí, o sea, si hay una comparación de anticoagulantes porque hay dos esquemas de anticoagulantes. ¿Sí me entiende? Hay un esquema de anticoagulantes de 3 meses y hay un esquema de anticoagulantes de 1 mes. No, mire, todos los pacientes... no todos los estamos, pacientes- paréntesis. No, la charla de hoy no es terapia triple, no es manejo Exacto. anticoagulante. Puedo decir lo que he entendido. Diga es lo que eso. usted entendió. Usted tiene un total de pacientes, algunos están anticoagulados. Todos esos pacientes van a un esquema cortado versus largo. Sí. Lo que quiere decir que hay pacientes anticoagulados en un esquema corto y pacientes anticoagulados en un esquema más largo. Sí. Que es estándar o convencional, lo ponen ahí, y terapia cortada. Entonces Sí. usted finalmente está Usted comparando ¿El esquema tiene- es igual? acortado versus largo. Es lo, Pero Lo eso que- está comparando, o sea, yo lo veo como Y el esquema es igual en anticoagulado, sino eso es anticoagulado. lo que estoy entendiendo. Yo lo que Veo creo que así. es que hay unos Es que el doctor Rafael, Lo pasé un no poco sé si a rápido. propósito, o sea, que hacen triple lo pasó un poco rápido. Mire, Porque si el eso- paciente no está recibiendo anticoagulante, se dejaba en el régimen abreviado, se descontinuaba, quedaba con un solo antiplaquetario hasta 11 meses O post-aleatorización. sea, queda un anticoagulante y un antiagregado. 12 meses. en esquema Si no de- estaba, si no estaba en anticoagulación, le daban antiagregación dual un mes y luego quedaba con un Con el antiplaquetario. Ese es el abreviado. Si estaba en anticoagulación o aspirina o clopi hasta 5 meses post-aleatorización, o sea, estaba Triple hasta 6 meses. estaba en Ah, doble, ahí. o sea, el primer, Sí, sí. o sea, dejaban 6 meses. en la igual. hospitalización triple, Ajá. luego lo dejaban doble 6 meses y luego anticoagulación al De menos 6 a 11 12. meses post-aleatorización, ¿sí? Pero mira el estándar. Y el estándar era, si no está en anticoagulación, aspirina, Y clopidogrel. 11 meses post-aleatorización, o sea, 12 meses después del evento, porque la aleatorización era al mes. El inhibidor P2Y12 al momento de la aleatorización se continuaba 5 meses y De 6 hasta a 12 11 meses. meses. Entonces, O sea, el ciertos problema es esquemas. que los esquemas son muy complejos, que es lo que hablábamos cuando nosotros revisamos ese artículo. Es muy difícil, o sea, son tantas variables. La diferencia Sí. realmente es en el que está en anticoagulación. Sí. Por Esa eso es la diferencia. En el que le dan 2 meses en el que está en anticoagulación. No, es que pensé que eran igual. No, Venga, sí, recibían yo tengo otra un mes de pregunta. O triple. sea, deja triple terapia 2 en el meses. régimen estándar, Esencialmente- triple terapia 3 meses después de la es PC. como si hubieran dos estudios. Y hasta en- 11 O meses. sea, un Mire, estudio la de diferencia anticoagulación realmente- y un estudio de terapia triple. La Exacto. diferencia es en anticoagulación. O sea, el primero, que es abreviado, queda 1 mes en triple. Y el segundo, que es estándar, queda Queda 2 tres. meses. Tres No, meses. 3. 3 y El hasta primero 11. debieron haber Y dejado hasta 11. anticoagulaciones iguales en ambos. Anaptu y Level Post Randomization. Ah, por ejemplo, pues 2 a 3 meses. Eso sí. Ahora, Bueno, ahora pero quiero decir acortan- una última pregunta. Alfredo. Una última pregunta. Es que es muy enredado los es esquemas. enredado. Si es que el doctor Rafael lo marica, pasó. o sea, que usted compara Rápido para poder uno- terminar hoy. 1 versus 6 a 12 meses. Pues, o sea, ¿cómo es el comportamiento de 1 mes versus 6 meses? ¿Y cómo es el comportamiento de 1 Ah, mes versus 12 meses? no dicen, Porque porque, es que era es 6 a la- 12 meses. O sea, la diferencia es sustancial. Y aún así fue positivo. Pero- Ahora bien, piénsenlo y yo lo interpreto como dos estudios diferentes juntos en un estudio. Pero con ese esquema, por ejemplo, estándar de anticoagulación de 3 a 12 meses, no es obvio que el otro va a sangrar menos. Obvio, claro, Pensaría uno, claro. pero mire que los que menos sangran por un mes son los que no tenían indicación de DOAC. No, yo veo que ambos no saben. Ambos sangran igual Sí, y el es- estimador puntual Sí. sangra menos. Es decir, el estudio lo que encontró es que el valor de ellos en esa población, el estimador puntual sangró menos los que no tenían DOAC. Bueno, ¿y qué recibían? ¿Dox o warfarina? Porque- DOAC y warfarina. Ah, bueno, pues 2 a 3 meses. Eso sí. Ahora, Bueno,
el 20-30% era warfarina, el 70% Que me se hace repartía. dudar mucho de ese resultado. Cómo van a sangrar igual si tienen o no anticoagulación? Ese era el estimador puntual. Va en contra de todos los Ahora, triples. cuando agregamos esta No, y ese información... artículo no lo estamos revisando en detalle. No, es Nosotros que revisamos en detalle eso se cosas merece raras. media hora, 45 minutos. Ese artículo es un chicharrón. Sí. Ahora, Pero alto según riesgo de ese artículo sangrado. sale la recomendación del mes en el algoritmo de la guía del 2020. No, eso ya había salido antes de que saliera el Master DAN. El Master DAN Pero- es de agosto del año pasado. Ahí. Fíjense, en pacientes ya teníamos este Mentiras, de lado. agosto del 2020. Ya teníamos este lado. Y los que tienen alto riesgo de sangrado, sí, no es TEMI, es decir, si es un infarto agudo pero troponina negativo, o sea, una angina inestable. Más infarto agudo, pero negativo. O sea, perdón, dentro de lo que ellos consideran acute coronary syndrome, síndrome coronario agudo, troponina negativo, o sea, una angina inestable, estos pacientes considero pueden ir a un mes de CLOPI si el sangrado, si el riesgo de sangrado es alto. Si no es una angina inestable, sabemos que probablemente sí hay una interacción y un mes tal vez es muy poquito. Podemos inclinarnos a 6 meses o podemos usar 3 meses off-label. Pero ¿por qué en angina inestable si lo que le mostró el análisis por su grupo era estables? Sí, porque yo me hago un compromiso entre un punto intermedio entre no STEMI y enfermedad estable. Porque Devuélvase ellos a su no- algoritmo. Al subgrupo de donde estaban estables y síndrome coronario. Diga, me pifié en ese ¿Dónde estaba ese? Es tal vez que- ahí. No, es de 6 versus 2. Es el de 1 versus. Era este. Ahí está. El otro dice síndrome coronario agudo, doctor Rafael. Eso incluye angina inestable, infarto sin elevación del ST. Claro, pero Entonces, como incluye también infarto sin elevación del ST y la angina inestable, Son se parecen síndromes- más no, no a sé. la angina estable. No estoy de acuerdo. Como no está de acuerdo. Los de angina inestable Esos- se parecen más a un infarto sin elevación del ST que a una angina estable. Finalmente son El- infartos con troponina negativa. Como Exacto. Sí, Es un síndrome coronario es un agudo. síndrome ¿no? coronario agudo. Entonces Pero- ahí en ese algoritmo le toca poner angina, ahí le toca poner enfermedad coronaria estable. Usted, no porque hay otro algoritmo de enfermedad coronaria estable. Entonces le toca, vaya al otro algoritmo. Usted usaría en pacientes con angina estable o en esta población un mes en algún paciente de alto riesgo No. isquémico. Nunca usaría un mes No porque tuvo un Síndrome síndrome coronario coronario agudo. y nunca le daría un mes. No, Si está en diálisis no. y tuvo sangrado cerebral hace un mes. No le pongo stent. Sí, exacto. Pero una cosa, ningún algoritmo evalúa, o sea, ningún estudio avala dar 3 meses. No, Realmente. El tico, sí. no, pero no 3 meses de DAPT y después aspirina sola. Sí, o sea, Ah, no. Le Es da- que no, la no hace, evidencia, no. La evidencia, yo quisiera ver si llega a ese punto, porque Sí, salió un me- artículo en el Congreso de la AJA ahorita también. La evidencia apunta a que cuando usted va a dejar esquemas simplificados cortos, se queda con el peor de OSI. Entonces, eso lo mostró ¿El Talos? el Tico, lo mostró el Twilight y lo muestra ahora el estudio que salió en el Congreso de la AJA con Clopi, que el doctor Rafael. Que no Pero hablaré ¿los de son eso. 3 meses o 6 meses? Doctor Rafael. Pero lo esa mostró. es monoterapia después de los 12 meses. ¿Cuál es tu? No, es monoterapia hasta 12 meses con cloro. ¿Cómo se llama? No, tiene nombre que yo sepa. Pero eso, Ah, le entonces son no lo 3 tengo. meses de dual o 6 meses de dual. Ya hablaremos de esos. En este Gracias. ese que dice Sánchez. pues, No, después no. Hay variabilidad en el tiempo que el paciente recibía la doble antiagregación, ajá. pero el seguimiento es después de suspender la doble antiagregación que quede con Clopi Ah, ya. y le va mejor. Ahora, Vamos a virar a Yo creo. con PO2 y Yo ya creo. está, chao. ese yo creo que es el futuro. Que el doctor Rafael esperamos cierre con esa información. Probablemente Quedan no. 3 minutos. Sí, faltan como 20 diapositivas, pero gracias. Entonces, yo siento que le podemos dar un mes porque la tasa de eventos es tan baja y la diferencia en eventos es tan baja en riesgo isquémico que el descenso de riesgo de sangrado es tan superior que valdría la pena.
Ahora es una posición personal y los estudios, la evidencia no es directa. En P2Y12 en monoterapia, en pacientes con angina inestable o en STEMI, tenemos 5 estudios que fueron positivos, a saber, el Global Leaders, el Twilight, el Smart Choice, el STOP-DAT y el TICO. ¿Listo? Esto es población con síndrome coronario agudo y esto es población con síndrome coronario crónico. Como se dan cuenta, es muy heterogéneo. Yo les voy a traer algunos puntuales y algunos en metaanálisis para poder resumir. Por favor, no vaya a meter la angina inestable en síndrome coronario crónico. Claro que no. En este caso tocó O sea, disociarlo un poquito. Acaba usted de notar que ese brazo del algoritmo está impreciso. No, yo lo hice así muy... Yo sabía que iba a haber discusión. Porque yo decidí... Ponga ir, dirigirse al algoritmo de enfermedad coronaria estable. Ponga esa casita. Entonces, bueno, el algoritmo. lo tendré en cuenta. Bueno. En el Twilight, 7.000 pacientes, desde segunda generación, ellos daban 3 meses versus, y ojo a esto, más 12 meses de TICA, es decir, 15 meses. Diferente al TICO, que eran 12 meses, eran 3 más 9. Este es 3 más 12. ¿Listo? ¿Listo esa diferencia? Ok. El margen de inferioridad era hermoso, 1.6% absoluto. 65 años, 76% hombres, enfermedad renal crónica 18% y habían tenido sangrado mayor previo 1%. Stents 40 milímetros, multivasos 60%, 30%, infarto agudo, es decir, alto riesgo isquémico, como nos gusta verlos. Y dentro de los criterios de inclusión estaba tener un criterio de alto riesgo isquémico. Lo que encontramos es que reducía sangrado, 3 puntos porcentuales. Sangrado mayor, este es sangrado mayor, la mitad, y sangrado cualquiera, 3 puntos porcentuales. Y cuando vemos MACE, no había diferencias en MACE o incluso numéricamente menor. ¿TICA hasta cuándo? TICA 12 meses más. O sea, 24 meses. No, 15. 15. Es que como para TICA extendido allá. O sea, TICA extendido, más 12 meses de TICA. ya. O sea, 3 meses de DAPT y luego más 12 meses de TICA extendido. Ya. ¿Listo? Cuando miramos los criterios de inclusión y exclusión, no me voy a detener, pero eran alto riesgo isquémico, esencialmente las cosas que ustedes ya conocen de alto riesgo isquémico. Y cuando miramos, y ellos hay en su análisis que muestran como población Pegasus Team-like, cómo le hubiera hecho la diferencia si nos incluimos como en ese estudio, y ellos encuentran una reducción de sangran la mitad y no hay diferencia en riesgo isquémico. El mensaje general de la charla. Cuando lo comparamos con el TICO, nos damos cuenta que primero el Twilight incluye pacientes de más alto riesgo isquémico, no incluye STEMI, pero también incluye más pacientes con angina inestable y no STEMI. Es decir, para angina inestable y no STEMI, con alto riesgo isquémico, que es donde lo vamos a usar, yo creo que deberíamos basarnos un poquito más en el Twilight que en el TICO. Y para enfermedad coronaria estable toca basarse en el Twilight también. O sea, no, el tema El es... protocolo es el mismo. Sí, No. sí, pues uno se alarga un poquito más, pero a largo plazo es lo mismo, se lo va a dar con el TICA y ahí en toda la vida. ¿Me entiende? Pero digamos, el Twilight se supone que eran pacientes de alto riesgo, pero cuando uno mira las características no son de alto riesgo. Pero sí tiene alto riesgo por características. 60% multivaso, Son anatómicas. 30% infarto O sea, previo. son un poquito más de riesgo, pero no son... Por tasa de eventos, dice usted. Pero no Sí, fueron por pacientes tasa de de alto eventos riesgo. no era alto riesgo. No hay infarto con elevación, es o angina estable, infarto con elevación o enfermedad coronaria estable. Sí, de acuerdo. En cambio, el TICO responde a la pregunta en infarto con elevación del ST. ¿Sí? Por eso lo revisamos. Y en el estos STEMI. tienen un riesgo un poquito más alto que los del Twilight. Pero además tienen una cosa buena y es que los dos hacen el análisis de los desenlaces a partir del tercer mes, sin contar los datos de los primeros 3 meses como lo hacían muchos estudios antes, que eso sesga un poco porque todavía están iguales. Claro. Pero si no, o sea, sí, pero si usted igual le hace después un landmark análisis de eso desde el momento 3, pues, ¿qué importa? Y eso lo hablamos la vez pasada, pero pues eso es una relevante. Tener en cuenta, sí. Bueno, y yo lo ubico en los pacientes que tienen un Precise DAPT alto o los pacientes que no tienen un Precise DAPT alto, considerarlo. Acá está una indicación 2B,
Perdón, Es que a 2A. mí lo único que no me gusta de su algoritmo ¿Es es el que de un usted mes? ponga, no, es que usted solo Sí. ponga variables anatómicas. Es que son las variables que fueron representadas en los estudios. Ahí no está mal porque en el Twilight, por ejemplo, son anatómicas. Pero sí. O sea, yo lo entiendo, Sí. pero si Yo por eso usted, pondría alto riesgo isquémico. pero doctor, usted que es tan estricto con las definiciones de inclusión, ¿cómo me va a decir, pero es que alto riesgo isquémico es más de 60 milímetros de stent? ¿Qué estudio utiliza 60 milímetros de stent como punto de corte o qué estudio tiene una población que tenga 60 milímetros de stent? ¿Qué estudio incluyen los de alto riesgo de sangrado, pacientes con diálisis o pacientes con ACV en los últimos 6 meses? El ACV es Master DAPT, pero en general no hay ningún estudio que cumpla esos criterios. Esos criterios son arbitrarios. Es como si yo me hubiera inventado unos criterios de alto riesgo de sangrado y de alto riesgo isquémico. No, están medidas que las variables clínicas sí son Sí, no, predictoras por de OR se asocian a peores desenlaces, pero no están representados en los estudios, entonces no nos ayuda a la toma de decisiones, en mi punto de vista. Bueno. Y yo creo que usted compartiría ese punto de vista. Yo creo que yo por eso pongo, cuando hago ese algoritmo, pongo alto riesgo isquémico. Me parece... Ahora, para prolongar DAPT hay menos evidencia, y ahora sí ya falta poquito. DAPT y Pegasus-TIMI. Ya revisamos el Pegasus-TIMI, vamos a hablar un poquito del DAPT. El DAPT nos dice que cuando tenemos un DAPT mayor a 2, aumenta el riesgo isquémico. Pues sí, obvio, para eso hicieron el DAPT. Y nos dice que cuando el DAPT es menor a 2, disminuye el riesgo de sangrado. O sea, el riesgo de sangrado es menor. Y cuando el DAPT es mayor a 2, pues miramos cómo le fueron los estudios. Efectivamente, menos riesgo de sangrado, más riesgo isquémico. Ahora la pregunta es si acortar o prolongar nos va a hacer diferencia en el riesgo isquémico y en el riesgo de sangrado. Hasta el momento, si tenemos aquí para desenlace isquémico en un DAPT score menor a 2, no hay diferencia entre alargar y acortar en estos estudios, en el PROGI Global Leader Size 6. En los pacientes con un DAPT mayor a 2, no hay una diferencia estadísticamente significativa con prolongar para desenlace isquémico. Entonces, ¿qué estamos reduciendo? No sé. Para sangrado, con un DAPT, ya sabemos, igual lo vamos a calcular a los 12 meses, entonces no nos sirve para reducir el P2Y12, nos sirve de pronto para justificar no extenderlo, pero también no tiene sentido utilizarlo. A mí no me gusta en general DAPT, pero lo ubicamos en el algoritmo. Y cuando el DAPT es mayor a 2, alargarlo no hay diferencia en sangrado. Pero vamos a mirar ya los metaanálisis. Estos son los pacientes que estaban incluidos en el metaanálisis. Yo sé que al doctor le gusta el Global Leaders, no sé por qué tengo esa percepción. A mí me parece que es un estudio demasiado heterogéneo para uno sacar conclusiones, no me gusta mucho, entonces no lo revisé a profundidad, pero acá están las características de Global Leaders y es importante porque tenía 11.000 pacientes, de los cuales 50% eran síndrome coronario agudo, de segunda generación, evaluado 12 versus 24 meses y fue un estudio positivo para dar 24 meses de terapia antiagregante dual. Teniendo en cuenta estos estudios, yo considero que en pacientes que tengan no alto riesgo de sangrado, no precise DAPT mayor a 25 y que tengan o no tengan alto riesgo isquémico, podemos calcular un precise DAPT y darle más de 12 meses de sangrado y considerar un DAPT mayor a 2 y considerar, aquí lo dejé chiquitico, Pegasus-TIMI en esos pacientes. Que lo veremos en la próxima charla. Que lo veremos en la próxima charla. Por último, y ya quedan 5 diapositivas, enfermedad coronaria estable. En enfermedad coronaria estable, que en síndrome coronario crónico, enfermedad coronaria estable, es más fácil todavía, porque primero me pregunté, ¿será que clopio es suficiente? Nos complicamos con TICA. Y hay 2 estudios, el Sassicaia y el Alpheus, muy poquitos pacientes, todos de enfermedad estable, poquito tiempo de seguimiento de un mes, que lo que quiere ver es si reduce trombosis del stent esencialmente, o revascularización del vaso culpable. Y lo que nos damos cuenta es que no hubo diferencias estadísticamente significativas, entonces nos quedamos con clopio, es decir, no fue positivo ninguno de los dos para no inferioridad ni TICA ni prazo.
para los desenlaces propuestos en las poblaciones propuestas. Entonces, ¿qué estudios hay en síndrome coronario? Y fíjense, esto es ACS, CCS, número de pacientes, número de años, y lo que vamos a evaluar primero es los estudios que revisó Alfredo, y pues vamos viendo que en general pocos tenían síndrome coronario agudo, los que tenían no era diferente, que ya los miramos. Acá todos estos ya los revisamos, que prolongan, todos los que eran positivos ya los revisamos, y los que acortan la terapia, también una población muy similar, y ya revisamos todos los estudios que acortan y que son positivos, incluso revisamos los que son negativos para saber por qué son negativos, que hay que extraerle valor a los estudios negativos, saber qué hicieron mal para no hacerlo. Cuando sacamos los estudios y ya la justificación de todo esto, ya lo hemos hablado, sabemos que alto riesgo de sangrado no, precisalidad mayor a 25 sí, le damos 6 meses. Algunos dirían, porque le voy a dar 3 meses, pero los estudios que evalúan 3 meses son muy malos. Cuando El no, Twilight fue con... pero el Twilight era extendido, acá no hemos llegado a extendido. Es más, yo no extendería porque el riesgo isquémico es tan bajo. No, pero el Twilight le probó la hipótesis de que dejarlo al tercer mes con tica le sirve. Con tica solo. Con tica solo y después extenderlo con Twilight. Es que no es un extender. extendido, es de acortado. No es extender. Es un acortado. No es acortado con Claro, aspirina es después. mantenerlo. Pero es un estudio de acortada anual. Sí, O sea, lo mantiene, pero Yo es no lo monoterapia. considero, pero es monoterapia monoterapia por por terapia, es seis diferente. Pero ¿por qué es tan terco, Rafael? Porque son 3 meses usted de está dual. comparando. Es Pues, al final como hablamos de eso porque yo estoy en desacuerdo que decir 3 meses de PDO-Y12 monoterapia después es lo mismo que decir 3 meses y después aspirina. Porque el comparador reduce mucho más el riesgo isquémico, que es la ticagrelor, que la aspirina, que es el otro comparador. Entonces usted no puede decir que al darle 3 meses de dual de la que sea y después continuar con aspirina va a ser la misma diferencia en riesgo isquémico que darle 3 meses y continuar con PDO-Y12. Pues no va a ser la misma, pero lo que está mostrando es que usted se queda con un solo medicamento de ahí para en Eso es adelante. dual acortado. ¿O usted qué va a hacer? ¿Dejársela 15 meses y luego volverse a la aspirina? Esa es otra discusión. Pero es que, no, bueno, es que, o sea, lo que decía el estudio Déjame termino y discutimos. Cuando miramos los estudios de 3 meses, ¿y por qué los de 3 meses de Clopi le fue tan mal? Eran pésimos. No le fue mal. O sea, Bueno, eran estadísticamente pésimos. Usted puso el Smart Date, ¿no? El Smart Date era 6. Pero no puso el Smart Choice. El Smart Sí, Choice, no, la pasada. lo hablé. ¿Del No, Choice no, habló sí. algo? ¿En cuál de las pasadas? Estaba dentro del Y metaanálisis. del SP también lo habló. Fue el Sí. primero que puso en la presentación anterior. Ahora, para terminar, entonces, en estos pacientes, si les damos un mes, si no tienen alto riesgo, si tienen alto riesgo y alto riesgo de sangrado, yo considero que sí les podemos dar 3 meses. Por ejemplo. ¿Cómo la ve? ¿Le parece razonable? Porque así voy a manejar Sí, los pacientes en con piso las tablas, sí. cuando estemos... Qué bueno que En la rotación. hospitalizados 3 meses. No, pues así en consulta. Ahora, hay algunos estudios que como Colombia no clasificaron. Por ejemplo, el host exam. Doctor, mire, se está perdiendo. Es que estoy buscando cómo sale la cosa. Pero. Ok. Entonces, Pero ha puesto la América. también. Nosotros sí clasificamos. Siga. O millonarios. Entonces, bueno, el host exam era Clopi, El esencialmente millonario como- usted tenía que poner un estudio que promete. pero no Una cumple. molécula que promete, pero nunca da. Nunca está bueno. En el host exam era como el Tico o el Twilight, pero con Clopi. El estudio fue positivo y en general es muy bueno. Pero yo estoy esperándome que salga su análisis, que es los pacientes que tenían alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado. Todavía no ha salido, va a ser muy interesante. Cuando salga nos podrá ayudar a usar Clopi con alto riesgo de sangrado porque sabemos que Tica sangra mucho más. Entonces en general a mí no me gusta usar Tica cuando tiene alto riesgo de sangrado. Una sensación, una percepción. Hay otro estudio que no clasificó porque no habla de la duración sino del switch, que tanto como pues, el swap que conocen de cangrelor, pero el switch es el talos con ticagrelor, y esto es una estrategia que yo creo que deberíamos discutir a profundidad en el servicio, porque dar un mes de ticagrelor donde el riesgo de trombosis del stent y el riesgo isquémico en general es más alto, y después lo cambiamos, después del mes continúa en Clopi.
Sí, una estrategia que suena lógica, pero no teníamos evidencia, ya tenemos evidencia y sabemos que les va mejor. 4.6 desenlace primario versus 8.2. Bastante significativo. Y eso es todo. Gracias, doctor Isaac. Toca que empecemos a ajustar los tiempos de la charla para Sí. que la terminen en una sesión. Yo la mía la voy a primera sesión. No, yo también la mía en una sesión. Es que a Rafa le tocó un tema largo. O sea, yo creo que la charla de Rafa no debería ser Una dos sola Sánchez, charla. una sola, sino debería ser una